Ayer la segunda comisión en Asuntos Internacionales logró conciliar un texto para un pronunciamiento que probablemente hará propio la mesa directiva y en su momento el pleno de la Comisión Permanente, y tiene que ver con la situación de Nicaragua. En 1979 se da un proceso histórico de gran participación del pueblo de Nicaragua que deriva en la caída de un régimen autocrático de la familia Somoza. Se abre un espacio de reconstrucción nacional tras el triunfo de la Revolución Sandinista de julio de 79 a enero de 1985 y pasa por elecciones generales en 1984. El propósito de la transición era la reconciliación y la convocatoria a elecciones. La comunidad internacional acompañó este episodio con la esperanza de que Nicaragua floreciera en la nueva época. Se abre una esperanza, pero hoy estamos viendo la contradicción, el retorno de la autocracia, de la corrupción y sobre todo de la antidemocracia. Y lo que estamos viviendo en Nicaragua es hostigamiento, detenciones, persecuciones de activistas, y está a la vista la fecha de la elección del 7 de noviembre. Las señales son catastróficas. Al día de hoy, organismos internacionales como son la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Oficina Regional del Alto Comisionado de Naciones Unidas para América Central y República Dominicana han hecho expresiones. En unos momentos más, el Pleno de la Comisión Permanente conocerá de esta circunstancia. En el caso nuestro, ampliando lo que posiblemente apruebe el Pleno, nosotros exigimos 4 aspectos. Primero, la liberación inmediata de todos los presos políticos. Hay más de 6 presos políticos candidatos a la presidencia de la República que ya están detenidos. Eso es insostenible. Segundo, el repudio a la violencia sistemática a derechos humanos de un gobierno dictatorial como es el que tiene Daniel Ortega, que genera una esperanza democrática y ahora es un dictador. Tercero, la solicitud de que organismos internacionales se ocupen por la ruptura del orden constitucional y que tiene que ver con temas de derechos humanos, y celebro la presencia de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República. Y cuarto, muy importante, una asertividad proactiva y congruente con la política exterior renovada y actualizada por parte de la Cancillería, que ha bajado las persianas y simulado que el tren camina. Requerimos que la Cancillería mantenga consultas con la Embajada Mexicana en Managua hasta que no se restablezca la normalidad democrática y se dé el respeto irrestricto a derechos humanos y la liberación de presos políticos. La doctrina Estrada tiene que verse hoy en un mundo globalizado y los principios de no intervención y autodeterminación pues tienen límites, y esos límites son el régimen democrático y la cultura de los derechos humanos, y eso es lo que tenemos que tutelar. Celebro la propuesta unánime de la segunda comisión y subrayo la etimología de la palabra unanimidad, de una sola alma, de una sola voluntad. Ojalá que la Cancillería y nuestro presidente entiendan y reconozcan que estamos frente a un problema autoritario y que tenemos que ser solidarios en hermandad con democracia y principios de derechos humanos en América Latina. Muchas gracias. Sí, muy buenos días a todas y todos. El Grupo Parlamentario de Acción Nacional, por parte de los diputados y de las diputadas, y en voz de la diputada Josefina Salazar, nos toca presentaremos una iniciativa de reforma de ley a 3 leyes: al Código Federal Penal, a la Ley Federal de Servidores Públicos y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y que tiene que ver con esta destitución anunciada hace unos días por el presidente de México de la secretaria de la Función Pública, Irma Heréndira Sandoval,
porque claramente pues era más que evidente pues que el trabajo nunca lo hizo, que no había nada que informar y más bien lo que dejó entrever fue complicidad y encubrimiento de la corrupción. Esta bandera que el gobierno federal ha presumido tanto y que realmente lo único que ha hecho es utilizarla como un arma de persecución política para tratar de ir detrás de aquellos que él llama sus opositores, pero eso sí, tratar de justificar cuando la corrupción sucede en casa. Se quedan muchas cosas en manos de la Secretaría de la Función Pública que tienen que ver con corrupción, como el caso de Bartlett, como el caso del propio enriquecimiento inexplicable de la misma secretaria y de otros funcionarios del gobierno federal, el tema que tiene que ver con los programas sociales y toda la corrupción que hubo detrás de ellos. En particular, desde la Cámara de Diputados presentamos una solicitud para investigar a fondo qué estaba sucediendo en la Secretaría del Trabajo con el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, donde se pudo documentar que hubo graves casos y donde inclusive uno de los jóvenes del estado de Oaxaca estuvo a punto de perder la vida debido a que hubo pues todo un tema de corrupción. Se le mandó a hacer otras labores que nada tenían que ver con el programa social de Jóvenes Construyendo el Futuro. Así que es necesario hacer estas reformas para tipificar el delito del desvío de poder y sancionar a todo aquel servidor que utilice discrecionalmente alguna de sus atribuciones para afectar los derechos de una persona o bien para conseguir un fin distinto para el que le fueron conferidas estas atribuciones. De esto se trata la iniciativa que presentaremos este día y esperamos pues que haya un dictamen favorable, porque México lo merece. Es cuanto.